No olvidemos que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos presenta dos momentos en la vida de Jesús: cuando llama a Leví a seguirlo y cuando entra en su casa y come con pecadores y publicanos. Con ello Jesús quiere dejarnos claro varias cosas: que es Él quien ha sido enviado a nosotros, es decir, que Él ha salido a buscarnos, que es Él quien nos ha llamado a seguirlo, a compartir su vida, su espíritu y su misión, que al no ser iniciativa nuestra su llamada no se merece, sino que se escucha y se acepta o se rechaza, que no son los méritos humanos los que valen delante de Él. Él mira lo profundo de los corazones, la necesidad de nuestra vida, la plenitud que nos puede llevar a alcanzar. Mucho se ha desconfiado de Dios, creyendo que nos llama por necesidad, que como un tirano necesita súbditos o esclavos, que si me ofrece algo es porque a Él conviene en primer lugar. En fin, desde el principio el tentador quiso hacernos creer que Dios estaba celoso de nuestra grandeza y que buscaba tenernos a raya para que no le fuéramos a robar su trono. La obra del tentador es el engaño. Al mirar completo el mensaje de Jesús en los Evangelios, nos damos cuenta que Dios Padre nos ofreció y nos sigue ofreciendo la vida de su Hijo para nuestra salud y salvación, que no ha venido a quitarnos o a pedirnos nada, incluso el pecado que nos daña, si no se lo permitimos, que nos quiere hacer hijos suyos y no esclavos, con derecho a una gran herencia, con derecho a ser reyes, profetas y sacerdotes. Y al mirar la mansedumbre de Jesús, nos damos cuenta que tampoco vino a amenazarnos si no decidimos obedecerle. Ciertamente Dios sabe muy bien que lejos de la fuente del bienestar y de la misericordia que es Él, el hombre no puede más que encontrar o felicidad pasajera e incompleta o caminos de muerte. Si Él es la vida, y ciertamente lo es, al alejarnos de su lado encontramos solo muerte, pues solo hay vida en Él. Por ello, Dios Padre mandó a su Hijo para quitar los obstáculos que nos separaban de Él y de los demás, el pecado, el odio. ¿Dónde está el Dios amenazante y castigador que muchas veces nos han predicado? ¿Dónde está el justiciero que viene a dar muerte a los malvados? Ciertamente Dios es justo juez, pero mientras habitemos esta tierra, la vida se nos presentará siempre como un regalo de Dios, como una segunda oportunidad. Jesús nos ha hablado en el Evangelio y los apóstoles en el Nuevo Testamento de un juicio que se realizará al final y que es inevitable para todos los hombres y mujeres del mundo y de todos los tiempos. Ciertamente ese día llegará. La llamada de Jesús a seguirlo es, pues, el camino nuevo que Dios nos ofrece para nuestra salud y salvación. Es una obra que nace de su misericordia y ante la cual no podemos menos que estarle eternamente agradecidos por tan inmensa bondad. Para comprender esto es necesario el don de la fe que Dios quiere infundir en el corazón de todos los hombres. Créelo, Dios no quiere engañarnos, no nos busca por ningún interés sino el de nuestra felicidad. Si el Señor es Dios, no le hace falta nada. Pero Dios se ha revelado en Jesús su Hijo, misteriosamente amante de su criatura. No puede ni quiere dejarlo en la oscuridad. Sufre al ver que un hijo suyo camina lejos de él porque se dirige hacia la muerte y la infelicidad. Dios tiene el rostro de un Padre bueno que se aflige por sus hijos y que se alegra con su alegría y bienestar. Es por esto y a causa de su corazón lleno de compasión
que el Hijo no ha sido enviado sino para nuestra salud, para rescatar a los que viven en pecado. Cuánto mal hace al discípulo de Cristo adueñarse de la misericordia de Dios, creer que Dios lo ha llamado por ser bueno, por merecerlo. Cuando uno de sus discípulos cae en esta tentación, no puede menos que mirar con desdén a los que según él no merecen nada de Dios. No puede menos que mirarlos de arriba hacia abajo desde un falso pedestal al que se ha subido, y ese pedestal es la soberbia y el egoísmo, que aparta y divide. Es tiempo de reconocernos pecadores, necesitados de la luz que Dios nos da en la palabra que es su Hijo eterno, para comenzar a amar y adquirir los sentimientos de compasión que el Padre tiene para con todos sus hijos. Solo al darnos cuenta de que en verdad nadie vale menos que ninguno, que todos somos igualmente amados y llamados a vivir como hijos predilectos, podremos comenzar a salir efectivamente en búsqueda de aquel que vive destruido en su vida por el pecado, de aquel que vive convencido de que la maldad es el único camino que puede lograr el éxito que su corazón desea. Solo desde el corazón compasivo y misericordioso del Padre se puede vivir como hijos predilectos suyos, sin envidias, sin egoísmos, sin soberbias y sin odios. No estamos llamados a juzgar si los otros tienen méritos o no, si merecen ser perdonados o no. Estamos llamados a juzgar y reconocer que la verdad es que Dios nos ha llamado porque Él es bueno, porque Él es amor, y que seguirá buscando a sus ovejas perdidas porque su bondad no tiene fin. Él es amor. Él nos llama a tener los mismos sentimientos de su corazón, compasión y misericordia. ¿Estás dispuesto? Así sea. Te seguiré, dame las fuerzas. Te seguiré, Señor, te seguiré. Te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, sé tú la roca que sostiene